Tema 31. Reinos peninsulares en los siglos del XIV al XV. Introducción. En estos 2 siglos de duración en la península ibérica se suceden cambios políticos, económicos, sociales muy importantes. Grandes historiadores como Sánchez Albornoz, Américo Castro, Antonio Domínguez Ortiz, Julio Valdeón han dedicado su vida al estudio y al trabajo como historiadores de este periplo de tiempo de la Edad Moderna. Coloquemos la importancia de todo esto. 2. Breve evolución política. 2.1. Castilla. Crisis del siglo XIV. Las guerras sucesorias militares entre reyes como Sancho IV en el 1285-1295, con quien conquistó Tarifa, Fernando IV 1295-1312 apenas gobernó, pactó con Jaime II de Aragón en Torrella en 1309 y le cedió Alicante y Elche, además de configurar la frontera entre Castilla y Aragón. Alfonso XI 1312-1350 tuvo un reinado corto. Venció a la invasión musulmana de los Benimerines en la batalla del Salado en 1340, ocupó Algeciras y Gibraltar, dominando el estrecho del Mar del Norte, Mediterráneo, y así como el comercio genovés y catalán. Además incluyó a Castilla en la Guerra de los 100 años. Pedro I, en 1350 al 1369, se alía con los burgueses y hasta con los ingleses en contra de los franceses y la nobleza rebelde. Los matan en Montiel su hermano bastardo Enrique de Trastámara, que pagó grandes mercedes a la nobleza por su apoyo. Enrique II, 1369-1379, sobrevivió al poder nobiliario y a los ingleses. Los Trastámara se apoyaron en su flota a Francia. También lucharon contra Inglaterra y la lana castellana sustituyó a la inglesa en los mercados de los Países Bajos, fomentada por la industria francesa. Juan I, 1379-1390. Intentó conquistar Portugal por los derechos sucesorios de su esposa, pero lo derrotó Juan de Avís en Aljubarrota en 1385. Enrique III, 1390-1406. La nobleza tenía un gran poder. En este reinado se expandieron en el Atlántico con la primera conquista en Canarias. Juan II, 1406-1454. En gran parte de su reinado gobernó con una minoría de edad. Aparte, la nobleza seguía teniendo mucho poder y se producían guerras civiles. Enrique IV, 1454-1474. Tiene un reinado débil y su principal sucesor sería Alfonso, su hermano menor. Pero finalmente fue Isabel la Católica, que fue su hermana. 2.2. Aragón. La expansión catalano-aragonesa en el Mediterráneo. Entre Barcelona y Sicilia hay un gran contacto económico, aunque el predominio marítimo es italiano, lo que llevó a los aragoneses a querer revertir la situación. Jaime II, 1291-1327, logra que para que reconozcan el reino de Aragón se dé Sicilia a cambio. Conquista Atenas y la Neopatria, así como Cerdeña. Aumenta el comercio con África, Egipto, y tiene una guerra con Castilla, que es la guerra y el pacto de Torrellas. Arruina el reino de Valencia por las campañas militares, y luego Juan I en 1387 a 1396 y su hermano Martín I en 1396-1410. Son los últimos reyes del reino aragonés. El hijo Martín I y Martín el Humano se casó en 1391 con la heredera María y reintegra Sicilia, pero en 1409 les quitan Sicilia. La dinastía Trastámara, en 1412, se produce el compromiso de Cape, que entrona en Castilla a los Trastámara. Esto perjudica a los nobles y al pretendiente, que era Jaime de Huguel. Triunfó al final Fernando I de Antequera en el
en el 1412 al 1416 era del reino de Castilla y por lo tanto no era del reino de Castilla y por lo tanto era un forastero, que era antequera. Pero a su vez era heredero legítimo porque su madre controlaba la lana castellana, por lo que la burguesía catalana estaba a su favor. Aparte de esto, luego le sucedió Alfonso V. Con Alfonso V nos encontramos que conquista Nápoles. Este rey reinó del 1416 al 1458. En 1444 sufrió tensiones con Cataluña y Mallorca, tuvo revueltas como la Arjamenats. En 1450-52 se produce en Mallorca. Y desde el 1420 al 45 tuvo un periodo de paz y una política agresiva contra Italia. Juan II, 1452-1479. Tuvo una guerra civil del 1462 al 1472 y hay problemas económicos y sociales entre la burguesía, nobleza y campesinado. Entregó el Rosellón y la Cerdeña a Francia a cambio de su apoyo. Su hijo Juan II, el hijo de Juan II, Fernando II, en 1479-1516, será el primer rey común entre Aragón y Castilla. 2.3 Portugal. La consolidación del reino Portugal. El comercio en Portugal quedó bajo el dominio real y nobiliario. La burguesía se conformó y se nobilizó, o sea, se hizo más noble. Dionis en 1278-1325 fue el rey de la expansión económica y comercial de Portugal. Alfonso IV en 1325-1356 fue el rey de la decadencia porque en su periodo de reinado se produjo la peste negra entre el 1348 y el 1349. Juan I de Castilla intentó hacerse con Portugal por los derechos matrimoniales de su esposa, pero un descendiente bastardo, Juan I de Avís, en 1303-1433 se hizo con el poder de Portugal. Además le derrotó en la batalla de Aljubarrota en 1385 y salió con Inglaterra para asegurar su independencia, la independencia de Portugal. Creó una empresa comercial por el Atlántico. En 1415 conquistó Ceuta y Tánger, también la isla Madeira y las Azores. Y el príncipe, o sea, su hijo Enrique, consolidará el comercio por África y creará la ruta comercial de las Indias Orientales. 2.4 Navarra. Estará bajo el dominio francés. Hay 3 dinastías que se alían en Navarra. Champaña, que estará de 1239 a 1309, Eveux, que estará del 1309 al 1425, y Foix, del 1479 al 1512. Aragón romperá con todo esto. 1425-1479. Se produce una guerra civil entre Juan II y el príncipe de Viana, Carlos. Al casarse Blanca de Beus con Juan II de Aragón, se contribuye a una dinastía hispánica en Navarra y se divide el país en dos: los agramonteses, que son los partidarios de Aragón, y los beamonteses, partidarios de Francia. Juan y Carlos tienen una guerra civil. Carlos murió en 1479 y Juan lo hará después. El reino pasaría a la dinastía francesa de Foix. Francisco Febo, 1469-1483, y Catalina de Foix, 1483-1512. La incorporación a Castilla. Cuando murió Catalina de Foix en el 1512, Fernando el Católico invadió Navarra en el 1513 y la incorpora a Castilla, basándose en su casamiento con Germana de Foix y su ascendencia, pues era hijo de Juan II. Tuvo autonomía en este reino y primero pasó a la familia Albert y luego a los Borbones, para al final acabar dándosela en el 1589 de nuevo a Francia. 2.5 Granada. En 1238 se inició el reino nazarí de Granada, el cual fue sometido a vasallaje por Castilla. Aunque tenían su propio estatuto jurídico, al principio del siglo XIV,
eran pagadores de impuestos de Castilla y financiaban las guerras civiles castellanas y conquistas con el resto del Andaluz, pero en 1492 acabarán siendo conquistados por los grandes reyes católicos. 3. Los reyes católicos. ¿Cómo construir un Estado moderno? Los objetivos de los reyes católicos eran claros. La unidad territorial por medio de matrimonio y la dinastía resultante de esta unidad, de Aragón y Castilla. Centralizar el poder en la figura del monarca, con la supresión de poder a la nobleza y con la unidad religiosa. Creación de un sistema garantista, administrativo, financiero, militar, diplomático. La historiografía tradicional cuenta que el origen de España viene formulado por los reyes católicos, quienes serían los que conformaron lo que se conoce como el Estado español. La historiografía actual, por el contrario, cuenta que la unión de Castilla y Aragón fue una unión dinástica y no estatal, pues cada reino mantuvo su frontera y leyes propias. Su único elemento compartido fue el Tribunal de la Inquisición. Fue una unión desigual, ya que Castilla al final era más grande y tenía un poder económico mayor, y también tenía más población. Con lo que Castilla acabaría por imponerse a Aragón, por el idioma castellano y por las relaciones internacionales. No se obtendrá un Estado español como tal hasta el centralismo del siglo XVIII con los Borbones. La Guerra Civil Castellana, 1474-1479. Se produjo una grave crisis en Castilla una vez que Enrique IV, en 1455-1474, se enfrentó desde el 61 a la nobleza, que desprestigiaba al rey, llamándolo y acusándolo de tirano, así como diciendo que su hija Juana no era su hija, sino de Beltrán de la Cueva, que era un consejero real. La llamaban por esto Beltraneja, a la niña, y cuestionaban su derecho al trono. En la farsa de Ávila, en 1464, los nobles destronaron a Enrique IV. Y en 1468, Enrique y su hermanastra Isabel llegaron a un acuerdo en el que ella sería la reina. Los nobles lo aceptaron, pensaron que sería fácil de manipular porque solo tenía 17 años Isabel, y su hermano y los nobles además la querían casar con el rey de Portugal. Pero ella misma negoció con Juan II de Aragón en 1469 y que en secreto se casaría con Fernando. Fernando el Católico, hijo de Juan II de Aragón. Esto suponía romper las relaciones con Portugal y Francia, ya que Portugal apoyaba a Francia. Enrique IV le devolvió el Principado de Asturias a Juana, su hija, porque antes se lo había dado Isabel, y se formarían dos bandos, el de Juana, que sería la alta nobleza, poderosos linajes como los Mendoza o los Enrique Lara, y Alfonso V de Portugal y Luis XI de Francia, que quería una monarquía débil para controlarla por los nobles. El bando de Isabel, en él podemos también englobar a una nobleza media, unos hidalgos, las ciudades que querían debilitar a la alta nobleza para un reinado más equitativo, los burgueses, Aragón y Borgoña. Y en 1474 Enrique IV murió y Isabel se autoproclamó reina, impulsando una propaganda junto a Fernando de estabilidad social y orden. Antes he dicho que apoyaban a Isabel, la alta nobleza, pero no, es a Juana la que apoyaron la alta nobleza, Portugal y Francia, y Luis XI. Sigamos. Bueno, al final Fernando y Isabel acabaron ganando, porque ganaron con el apoyo popular. Se produjo un detrimento del bando de Juana y Alfonso V de Portugal, que acabaron casándose y acabaron pidiendo la ayuda de Francia. Se produjo la Guerra de Sucesión en 1475, las tropas portuguesas invadieron Castilla y en marzo del 76 Fernando derrotó en Toro a los portugueses, que al final no tuvieron el apoyo de Francia. Así Isabel ganó terreno hasta el 79 con el Tratado de Alcasova, por el cual Alfonso V de Portugal se comprometía a reconocer a Isabel como reina y a Juana mandarla a un convento para quien no reclamara sus derechos reales nunca más. 3.1. Reorganización del Estado. El fortalecimiento del poder de la corona centralizaron este poder y no dudaron en castigar a aquel que intentara rebelarse, como los Mendoza. Para esto utilizaron la propaganda con cronistas e historiadores que contaban y ensalzaban las figuras de la diarquía católica
y como no, la religión con Hernando de Talavera, que era el confesor de la reina, el cardenal Mendoza, el cardenal Cisneros o el arzobispo, que era el arzobispo de Toledo. La modernización del Estado. Se produjo un ejército permanente, una red de corregidores para controlar la recaudación de impuestos, así como la supervisión del trabajo de alcaldes y regidores. Resucitaron la Santa Hermandad, era una vieja institución medieval, su función era la vigilancia y la policía rural. Tenían que reprimir la delincuencia y garantizar el orden, así como acabar con bandas de salteadores, lucha de los señores locales entre ellos. También aportaron grandes ingresos a la corona. Así, las cortes, también crearon las cortes. Hasta el 1480 tuvieron un gran peso, ya que los reyes necesitaban apoyo de ciudades y también su dinero, porque las cortes no permitieron cambiar las leyes para poder conseguir más dinero. A partir de 1480 prácticamente no se usan estas cortes porque ya no eran necesarias, no había una necesidad económica. En Aragón no hubo casi cambio. La Guerra Civil Catalana de 1462 al 1472 agotó a Cataluña moral y económicamente. Valencia, en cambio, tuvo un incremento económico y sustituyó a Cataluña como foco económico. Fernando se apoyó en Castilla para su política exterior y prescindió de las cortes aragonesas, catalanas o valencianas. Las relaciones con Roma y la reforma eclesiástica. Los reyes católicos querían la independencia de sus iglesias en sus reinos. Para ello, le ofrecieron a Roma consolidar las contribuciones voluntarias del clero castellano, bajo la excusa de financiar la guerra de Granada. De esta forma, los reyes podían imponer los obispos para las abadías que quisiesen. En 1486 el Papa le dio la corona española al patronato regio para los obispados de su reino. Se impulsó la reforma de la Iglesia y se castigaron los comportamientos inmorales, así como aquellos que practicaban las órdenes menores del clero solo para obtener privilegios. Cisneros realizó inspecciones para atajar el incumplimiento de las reglas, reformas en órdenes monásticas, fundación de la Universidad de Alcalá, mejor formación teológica y dogmática del clero castellano. La política de la corona con la nobleza, clase urbana y campesinos. Los reyes católicos llevaron una política que alejaba a los poderosos de la corte real y las instituciones. Recortaron los ingresos nobiliarios y las mercedes concedidas por Enrique IV. Obtuvieron los reyes la concesión perpetua para los maestrazgos de las órdenes militares, que era una fuente de poder y también de dinero. Los reyes no buscaban abolir la aristocracia, sino fortalecerla y hacerla de su confianza, otorgando títulos y organizando matrimonios entre casas nobiliarias. Los reyes apoyaron a la oligarquía urbana, por lo general beneficiando a grandes financieros, con el impulso de la corona a la mixta, con la concesión de pactos y la protección de intereses en conflictos que surgieron entre los campesinos, que recibían los reyes impuestos sobre la lana y el ganado. Los grandes comerciantes laneros se beneficiaron en Medina del Campo o en puertos económicos como el de Valencia, Bilbao, Sevilla. A partir de 1492 se produjo un negocio americano, porque se descubrió América. Se produjo un negocio americano. Entre 1502 y el 1508 la situación del campesinado fue precaria, porque sostenían a la monarquía económicamente con impuestos directos e indirectos. Al hambre se le sumó la peste, que eliminó a gran parte de la población andaluza y extremeña. En Cataluña hubo cambios importantes con la rebelión de los remensas. Fernando quiso resolver el problema definitivamente y en 1486 se produjo la sentencia arbitral de Guadalupe, la cual concluyó que los malos usos todavía vigentes de los señores se extinguieran, a cambio de que el campesinado diera una compensación económica si se mantuvo la explotación feudal aragonesa con los campesinos, que algunos eran mudéjares. La guerra de Granada. A lo largo del siglo XV, las relaciones con Granada y Castilla se fueron deteriorando. En el reino había una excesiva población con 300.000 habitantes, sin trigo ni carne, con un espíritu islámico perdido y luchas civiles entre familias poderosas. Aún así, no fue fácil para Castilla y Aragón ganar esta guerra. Conformaron un ejército de 15.000 jinetes, 50.000 infantes y una elevada inversión.
artillería avanzada, hospitales. Fernando lideró las campañas y dirigió batallas junto a la reina. Esto dio ánimo a sus tropas. La guerra duró 10 años. En 1492 se pactó con Boabdil las capitulaciones. Se produjo este pacto y los musulmanes por medio de él tendrían libertad, sus bienes, mantener su religión, así como sus costumbres. En Málaga esto no fue así debido a que la ciudad resistió muchísimo. Al final acabó siendo esclavizada. Los que optaron por irse fueron unos 15.000. Para ello los cristianos repoblaron los territorios con 40.000 colonos que fueron castellanos. La expulsión de los judíos y los moriscos. Al principio del reinado de los reyes católicos se tomaron medidas para proteger a los judíos de las aljamas. En 1480 se aceptó la decisión de las Cortes y los aislaron en barrios cerrados, lo que se conoce como guetos. Después de la Guerra de Granada, en 1492, se produjo la expulsión de los judíos. En un ambiente de salvación católica, en 1492, en marzo, se realizaron 2 decretos, uno para Castilla y otro para Aragón, por los que en un plazo de 3 meses los judíos se convertían o abandonarían el país. Si se iban, se podían llevar sus bienes, muebles, excepto la plata y el oro. La situación fue nefasta y además dramática. 150.000 judíos se fueron hacia Portugal, norte de África y países del norte. Cuando pasaron los años, algunos volvieron y se bautizaron, pero la mayoría se fue para no volver. El impacto económico, social, es difícil saberlo. En Aragón fue poco, debido a que los judíos eran pocos. En Castilla, en cambio, sí fue un impacto cultural y económico, pues muchos se dedicaban a la ciencia, a las letras y también tenían algunos pocos comercios. En cuanto a los moriscos, tras conquistar Granada, 200.000 musulmanes se incorporaron al reino de Castilla, manteniendo ritos, costumbres y condición social, a cambio de impuestos. En 1499 Cisneros se convirtió en inquisidor general con una política más dura. Se confinó a los musulmanes en el Albaicín y la Alpujarra, en el caso de Granada. Se rebelaron como era lógico, pues se produjo la rebelión de la Alpujarra y los reyes dieron por finalizadas las capitulaciones. Así que le dieron a elegir a convertirse o abandonar el país. La mayoría se convirtió. En Aragón no se tomaron medidas y siguieron siendo trabajadoras de los señores. Fernando no quiso presionarlos, además porque trabajaban las tierras. Los grandes latifundios eran trabajados por estos mozárabes o moriscos. La política exterior. En cuanto a las Islas Canarias, hasta el Tratado de Alcazaba, Toledo, en 1479 se produce la disputa entre Portugal y Castilla. Fue grande. En el tratado, Portugal renunció al archipiélago. Durante 20 años la corona colonizó las Islas Canarias, pues tenían indígenas en ellas, y en 1496 se acabaron rindiendo. Y Castilla puso una estructura administrativa con un capitán general y 2 adelantados en Gran Canaria y Tenerife. La lucha contra Francia. A finales del siglo XV, una de las grandes potencias y rivales para España por la hegemonía de Occidente, Francia, se alertó de la fuerza española cuando vieron cómo Castilla y Aragón unían sus coronas, de forma que Francia intentó alimentar el poder español, pero los reyes católicos emprendieron alianzas matrimoniales con otras coronas internacionales, como Inglaterra o Portugal. En 1493 Francia restituyó a Aragón los condados del Rosellón y Cerdeña, perdidos en la Guerra Civil Catalana en 1462-1472. A cambio, los reyes católicos renunciaron a los matrimonios con Borgoña e Inglaterra. En 1494, en Italia, Francia invadió Nápoles, a lo que España mandó un ejército con Fernández de Córdoba a la cabeza, que hizo retroceder al ejército francés. En 1499, el rey de Francia, tras conquistar Milán, volvió a invadir Nápoles. Las tropas españolas, dirigidas por el gran capitán, la acabarán derrotando. En 1503, España y Francia llegaron a un acuerdo. Francia se quedó con el milanesado y España con Nápoles. Esto benefició a Aragón. África es otra de las situaciones importantes. Después de la conquista de Granada, los reyes católicos querían conquistar el norte de África para acabar con la piratería, los berberiscos
y además de ello formar la Nueva Hispania, en el Magreb. En 1497 se conquistó Melilla, en 1505 se tomó Orán, Argel, Túnez, Trípoli. En esto cabe destacar la participación del cardenal Cisneros, la tercera persona más poderosa de España. Navarra, Castilla y Francia llegaron a un acuerdo para mantener Navarra. En 1494 los franceses, por un tratado, autorizaron que los castellanos tuvieran guarniciones en Navarra. Y en 1512 Fernando de Aragón, por el motivo de un incidente diplomático, conquistó Navarra con las tropas del duque de Alba y el territorio se anexionó a Castilla. Mantuvieron sus propias instituciones y fueros, con novedades como la creación de la Inquisición o la expulsión de los judíos. Política matrimonial. Con Portugal se pactó desde 1479 con el Tratado de Alcazaba en Toledo, por el que Isabel, primogénita de los reyes católicos, se casó con el infante Alfonso de Portugal. A la muerte de Isabel se casó con Manuel I, que era el sucesor. Cuando muere Isabel, Manuel se casó con María, también hija de los reyes católicos. En 1496 el príncipe Juan se casó con Margarita de Austria, Juan se casó con Felipe el Hermoso de Borgoña en 1501 y Catalina con el rey Arturo de Inglaterra y luego con su hermano menor Enrique VIII porque el rey Arturo murió. Se conformó una triple alianza en Inglaterra. Se conformó una triple alianza con Inglaterra, Portugal, Austria y Borgoña. Crisis sucesoria y final del reinado. Cuando la reina católica muere, en el 1504, la herencia de la corona pasa a su heredero, que van cayendo hasta llegar a Juana, que estaba casada con Felipe el Hermoso y vivían en Flandes. Felipe quería pactar con Francia y Juana parecía incapacitada para gobernar, según su padre Fernando. Al final Felipe y Fernando se aliaron y declararon a Juana loca. Felipe tenía más poder en la corte castellana, con lo que en 1506 Fernando se fue a su reino y la unión dinástica se rompió en septiembre de 1506. Felipe murió y en julio de 1507, ante la ingobernabilidad del reino, Fernando volvió a Castilla, impuso su autoridad con soldados que trajo de Italia y quedó como único regente. En 1509 su hija fue recluida en el castillo de Tordesillas y llegó a un acuerdo con Maximiliano de Austria, según el cual, cuando Carlos V, el hijo de Juana, tuviera la mayoría de edad, sería el rey legítimo, mientras que Fernando sería regente hasta esa edad, hasta que tuviera la edad necesaria a Carlos. El acuerdo lo ratificaron las Cortes de Burgos en 1510. En 1516 Fernando murió, dejando su testamento heredero a Juana, y por ello Carlos V, hasta que tuvo la edad para poder gobernar, Cirenero y Alfonso de Aragón tuvieron el poder de Castilla. Con Carlos y su imperio comenzó la época de los Austrias en el Imperio Español. 4. Crisis de los siglos XIV al XV. Conflictos sociales. A mediados del siglo XIV y XV se produjo una época de crisis social, institucional, económica, feudal y religiosa. La producción no alimentaba, la población crecía y había malas cosechas. Además, la peste y la revuelta de los campesinos hacia sus señores hacía que hubiera una situación inestable. La crisis del siglo XIV disminuye la producción de productos básicos como el trigo, debido a que la nobleza solo produce artículos comerciales para poder venderlos, como el aceite, el vino, el pastoreo para la lana. Además, se producen años de sequía, inundaciones, guerras, conflictos entre el rey y la nobleza. La peste negra de 1348-1351 hace que desaparezca un tercio de la población europea. Tardará entre 100 y 150 años en poder repoblarse de nuevo esta población. Y se produce una crisis social debido a la pérdida de la producción por la pérdida de la mano de obra. Se endurecen las condiciones de vida para los campesinos, que ahora pagan más impuestos. Además de ello, se crean leyes como la del mayorazgo, por la que los terrenos de la nobleza no se fragmentarían. También hay enfrentamientos entre la alta burguesía y los artesanos, que cerraron talleres porque los altos burgueses retiran su capital para emplearlo.
en la compra de bienes o de terreno. La crisis en Castilla. La Gran Peste tuvo mucha incidencia en Andalucía e incluso Alfonso XI murió en Algeciras por la epidemia. No solo la peste negra apareció, sino otras epidemias también lo hicieron. La pérdida de población de Castilla no se recuperó hasta el siglo XV. Las poblaciones se concentraban en grandes ciudades como Burgos, Medina del Campo, Toledo, Sevilla, ciudades cantábricas, por lo que el contagio de esta enfermedad era frecuente. La agricultura fue de tipo comercial, olivo, vid, al igual que la ganadería, en la cual lo que se producía era lana para poder vender textil. Pero no se produjo una industrialización de la lana, pues solo la exportaban y no hacíamos una industria textil, que era lo lógico, pero somos ilógicos los españoles. En los siglos XIV y XV hubo algún intento porque las cortes castellanas intentaron un tipo de industrialización, pero al final la misión comercial de la nobleza lo echó por alto. Medina del Campo, Burgos, ciudades ribereñas del Cantábrico, Sevilla eran las principales ciudades comerciales de la península. Los conflictos sociales, los campesinos del rey, dependen de los señores que lo oprimen. Tienen dos opciones. Una es morir de hambre y la otra sublevarse. Al final acaban escogiendo la de sublevarse, pero de ahí vienen rebeliones como la de los irmandiños gallegos, que al final acaban siendo sangrientamente reprimidas. Se forman ejércitos con hermandades puestas por los burgueses y las noblezas, que intentan y acaban consiguiendo el control de las ciudades, el control comercial, el control político, el control social. Además de ello, en los conflictos sociales podremos englobar también la persecución a los judíos de 1391. La crisis de la corona de Aragón. Pues podemos incluir dos etapas, del siglo XIII a principios del siglo XIV, en donde se produciría un desarrollo económico, y por último las crisis, que se producirían desde el siglo XIV hasta el siglo XV. En la segunda mitad del siglo XIV al siglo XV la población tuvo estragos por la peste negra y otras epidemias. En Aragón los efectos fueron menores, pero Valencia sufrió un montón, sobre todo en Alcira y Sagunto. En el siglo XV Valencia le quitará el puesto de relevancia comercial a Barcelona. A partir de 1380 hubo una gran crisis económica, con malas cosechas y por tanto subidas de enormes precios. Las masas populares emigraron a las ciudades, los banqueros catalanes quedaron en quiebra al prestar dinero a los castellanos, los reyes no se lo devolvieron, la hacienda real también estaba en crisis, en el Mediterráneo Aragón se enfrentó a Génova y las arcas aragonesas se quedaron exhaustas. Los grandes comerciantes económicos invirtieron en tierra y esto perjudicó a los artesanos, pues no tenían quien invirtiera en sus negocios para poder formar talleres. Y en 1455 se produjo también una crisis dinástica, pues Juan II y su hijo se enfrentaron en una guerra que terminó, que arruinó a Barcelona y hizo que Valencia fuera el nuevo centro comercial. En cuanto a la lucha social, los campesinos se rebelaban por la multitud de impuestos que pagaban. Por ejemplo, de esto se produjo la revuelta de los payeses en 1380 y la diferenciación entre campesinos radicales y moderados. La lucha dura casi 100 años y en 1462-1485 se soluciona a favor de los campesinos moderados que apoyaban a la burguesía. ¿Quién controlaba mejor los malos usos? Se produjo también otra revuelta importante que se dará en Mallorca por los foráns, que era la lucha de los municipios rurales contra Palma de Mallorca, que estaba dominada por los burgueses. Al final acabó siendo reprimida, como todas las revueltas. 5. Diversidad cultural. En el siglo XIII, la cultura es urbana y diversificada con lenguas romances o el gótico con sus variantes. En las lenguas romances, el castellano, catalán y portugués se consolidarán por el detrimento del latín. La sociedad era multicultural, en ella podemos encontrar musulmanes, judíos, gitanos y cristianos. La Iglesia era quien impartía la cultura, con la creación de catedrales, parroquias, universidades, estudios, monasterios, encargos de obras de arte. Las universidades se multiplicaron como la de Palencia, Salamanca, Sevilla, Alcalá de Henares, Lérida, Huesca, Barcelona, Coimbra en Portugal, Lisboa. Se estudiará filosofía, derecho, medicina.
Antonio de Nebrija fue el impulsor del humanismo en España. El arte gótico y el mudéjar tuvo una gran relevancia. Gracias a él, las edificaciones evolucionaron de forma notable y se crearon nuevos elementos arquitectónicos como la bóveda, crucería y demás estructuras. En algunos sitios también había un arte mixto con el románico porque no estaban todos tan avanzados como para seguir produciendo, como para producir gótico. 6. Conclusión. La Reconquista fue una ardua tarea para los reyes católicos. A los reyes católicos les sonrió la fortuna, pues se dieron todos los ingredientes para la conformación de un estado imperial en un futuro, de una España imperial rebosante de poder. En primer lugar, uno de los planetas que se alinearon fue la decadencia de Al-Ándalus y el reino nazarí de Granada. En segundo lugar, la coincidencia de Isabel y Fernando en el mismo tiempo, así como la ayuda y alianza entre las coronas. En tercer lugar, la creación del Estado moderno. En cuarto lugar, el descubrimiento de América. En quinto lugar y por último, la política de casamiento formulada por los reyes católicos, que hizo alianzas con las coronas más importantes y poderosas del mundo occidental y dio a Castilla y al imperio español, al imperio que se formó, un emperador que fue Carlos V. En conclusión, los siglos XIII, XIV y XV son siglos de formación de todo lo que está por venir para el imperio español. Siglos en los que las crisis, guerras civiles y conflictos llevan a la conformación de un nuevo Estado, que será modelo para los demás países de Europa en los posteriores siglos.